¿Crees que sabes de Excel? Te apuesto que no tanto. Estas son las 8 nuevas funciones que lanzaron de Excel, de las que todos los expertos están hablando y probablemente no conozcas. Esta es la primera función que les va a cambiar la vida. A mí cada rato me preguntan en redes sociales cómo hacer para combinar sets de datos, y estas dos funciones se crearon con ese propósito. Lo que va a hacer es, nos va a permitir combinar diferentes sets de datos a través de una función. La primera se llama apilar B y nos permite combinar sets de datos de manera vertical, es decir, uno encima del otro. Lo primero es que nos pide es diferentes matrices que queramos combinar o diferentes sets de datos. Acá voy a seleccionar el primero, con una coma lo voy a separar y voy a seleccionar el segundo. Y lo que va a hacer es combinar estos dos. Acá voy a cometer un error a propósito para que vean cómo no hacerlo. Acá le doy a enter y vean, ahí ya me combinó los sets de datos. Pero el error que cometí es que acá tengo los nombres de las columnas duplicados. ¿Por qué? Porque en cada matriz o en cada set de datos que seleccioné, los seleccioné completos. Para que no les ocurra ese error, a menos que ustedes lo quieran hacer así, pues solo seleccionen los encabezados de la primera matriz si esos nombres de las columnas se repiten. Listo. Entonces acá voy a corregir esta, que esta función es espectacular porque con esta corrección así facilito. Ya, otra vez combiné los dos sets de datos de manera súper rápida. Veamos ahora la otra que se llama apilar H y nos permite hacer exactamente lo mismo, pero esta vez de modo horizontal, en caso de que también lo necesiten. Apilar H funcionan de manera igual, tenemos que insertarle unas matrices o los sets de datos que queremos apilar. En este caso no voy a cometer el error que ya cometí, o bueno, hagámoslo también seleccionando todo. Voy a darle enter y vean, ahí me los apiló de manera horizontal. Y ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo que esto les va a ahorrar, porque muchísimas personas hasta este momento que Microsoft lanzó esas funciones hacían todo esto de manera de manual para combinar sets de datos, y ahora ustedes tienen dos funciones que les va a permitir hacer eso que antes se hacía de manera manual. Esta segunda función que va a cambiar tu vida se llama dividir texto y soluciona uno de los problemas más comunes que me preguntan cada rato en redes sociales. Y de hecho muchos veíamos años pidiéndole a Microsoft que crearan esta función. En palabras sencillísimas lo que hace es separar un texto en diferentes columnas con base en un carácter específico que nosotros le vamos a dar. Y este caso es bastante común. Me entregaron una lista de nombres completos y tenemos que separarlo en nombre y apellido. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que me he encontrado de personas que separan esto manualmente. Pero ahora, como tenemos la función dividir texto, lo vamos a hacer en 2 clics. Primero, llamamos la función dividir texto. Segundo, primer argumento que nos pide, el texto que queremos dividir, lo selecciono, en este caso el nombre. Segundo argumento que nos pide, el delimitador de columnas, que palabras sencillas es el delimitador. Queremos separarlo con base en los espacios. Listo. Recuerden poner siempre el carácter delimitador o el carácter separador entre 2 comillas, si no, no les va a funcionar. Y ya, eso es todo lo que nos pide para separar el texto. Le voy a dar enter y vean, ahí me separó el nombre con base en el delimitador que le dije y ahora ya no tuve que hacerlo manualmente. Extendí la función y ahí me separó todos los nombres. Y esta función tan sencilla y tan poderosa, ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo que les va a ahorrar si se la memorizan y comienzan a utilizarla, porque sirve para 20.000 casos de preguntas que he resuelto en todas mis redes sociales. La tercera función que va a cambiar tu vida se llama texto antes y otra se llama texto después. Y lo que hace en palabras sencillas es extraer partes de un texto específico en Excel con base en un carácter especial o en un carácter dado. ¿Qué quiere decir eso? Súper fácil. Acá tengo un ejemplo de la vida real. Y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me preguntan esto en redes sociales. John, si tengo un listado de correos y necesito extraer el nombre de esos correos, la primera parte o la parte final, ¿qué puedo hacer? Antes de que se lanzaran estas funciones en Excel era un dolor de cabeza, porque había que combinar un montón de funciones. Izquierda, derecha, largo, carácter, o sea, terrible. Dificilísimo hacerlo. Ahora con texto antes y texto después solo necesitamos una función o 2 para lo que queramos. Vamos a extraer el nombre de los correos. Para ello vamos a utilizar texto antes. Esta extrae el texto que nosotros queramos con base en un carácter específico dado, antes de ese carácter. Si yo quiero el nombre, le digo selecciona el texto y le digo delimitador o separador, que es lo que yo quiero, el arroba. Y lo que va a hacer esta función es traerme todo el texto que hay antes de esa arroba, es decir, los nombres. Espectacular, ¿no? Ahí me los extrajo todos. Pero ¿y si yo quisiera saber solo la parte de donde está el nombre de la empresa de correo, el Hotmail y el Gmail? ¿Qué puedo hacer? Pues hacemos exactamente lo mismo. Texto, pero esta vez seleccionamos texto después y le decimos, mira, de este texto quiero que me traigas lo que hay después de la arroba. Selecciono, abro comillas, eso es muy importante. Cuando van a dar el carácter delimitador o separador, siempre colóquenlo entre comillas, si no, no les va a funcionar. Cierro, doy enter y vean, ahí me los trajo. ¿No les parece esto espectacular? Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que esto le da normalmente a los usuarios antes de estas funciones. Los dolores de cabeza para extraer textos en Excel se acabaron.
Y ahora un último truco, que es el que más me gusta, porque estas funciones también pueden trabajar en conjunto. Si yo le digo a esta vaina texto después, selecciono el texto y le digo quiero lo que hay después del arroba, de nuevo, entre comillas para que me funcione, me va a extraer lo que ya sabíamos, lo que hay después del arroba que me extrae el correo. Pero si yo vuelvo y me meto acá y le digo al resultado de texto de esta vaina, tráeme lo que hay antes del punto, me va a dejar ahí limpiecito el nombre de la empresa de correos, vean. Y lo mejor es que podemos encadenar la cantidad de veces que queramos estas funciones para poder llegar al pedacito de texto que nosotros necesitemos. ¿No les parece esto espectacular? No se imaginan la cantidad de tiempo que esto les va a ahorrar si tienen en cuenta esta fórmula, sobre todo para extraer textos específicos de cadenas de texto largas. Esta función me parece espectacular y resuelve una pregunta que me han hecho un montón de veces, que es ¿y cómo hago para insertar imágenes dentro de las celdas en Excel? Esta función se llama imagen y nos permite hacer exactamente eso. Así que le voy a llamar imagen. Y acá lo único que nosotros necesitamos es darle una URL o dirección de esa imagen. Para aquellos que no sepan qué es la URL, digamos que es como la dirección en la cual se encuentra ubicada en internet. Y si ustedes se van a una página web y ven una imagen que les gusta, le dan clic derecho y ahí dice copiar URL de la imagen. Ustedes la copian y acá, por ejemplo, yo tengo una imagen que se van a sorprender cuando vean. La voy a seleccionar, que en este caso la tengo en una celda, la voy a cerrar y voy a dar enter. Y vean, ahí me trajo la imagen. Mejor aún, es que el tamaño de esta imagen cambia dependiendo del tamaño de la celda. Antes para nosotros poder hacer eso en Excel había que hacer unas piruetas increíbles. Ahora no, tenemos imagen. Para que lo tengan en cuenta, no tienen que ustedes poner la URL separada en una celda como yo les acabé de enseñar. La pueden poner directamente dentro de la función. Voy a llamarlo otra vez para hacer el ejemplo. Pero en este caso, si van a meter la URL dentro de la función, tienen que comenzar con comillas y cerrarla con comillas. Si no, no les va a funcionar. Entonces, disculpen, acá no me copió la dirección. Voy a copiarla. Ahora sí. Imagen. Abro comillas, pego la URL, la dirección de la imagen, cierro paréntesis, enter y ahí ya está. Esto es espectacular y la verdad es que nos va a permitir hacer muchísimas nuevas cosas en Excel, porque poder poner imágenes con base en una URL dentro de las celdas que disminuye, aumenta el tamaño dependiendo del tamaño de esas celdas, es algo que muchos habíamos pedido y queríamos para poder poner nuestros tableros o nuestros análisis o nuestras tablas mucho más bonitas. Esta nueva quinta cosa en Excel no es necesariamente una función, pero sí les va a ayudar un montón en caso de que lo necesiten. Digamos que ustedes tienen una imagen de una tabla con valores así como esta que yo tengo, que les estoy enseñando en pantalla. Es normal que a veces nos pasen tablas así en correos o en documentos y necesitamos pasarla a una tabla de Excel. Claramente esto no se puede pasar a una tabla de Excel así directamente y normalmente las personas tendrían que irse a teclear y pasar manualmente esta tabla porque está en una imagen. Ya no más. Porque ahora Excel tiene la posibilidad de cambiar imágenes como esta a pasarlas a tablas con valores de Excel y eso es espectacular. Porque he conocido casos que mandan un montón de archivos así y a la gente les toca hacerlo manualmente. Ya no más. ¿Cómo se utiliza? Bastante sencillo. Vamos a darle clic acá en datos, en la cinta de opciones y acá en obtener y transformar datos van a encontrar esta opción que dice desde una imagen. Imagen desde archivo, le vamos a dar clic y esto nos va a abrir una ventana donde nos pide a nosotros seleccionar dónde está la imagen. Acá yo le voy a poner el directorio donde está, selecciono la imagen como acaban de observar, le damos insertar y acá Excel lo que hace es leerla y con el motor de inteligencia artificial con el que ya tiene por dentro, lee esa imagen y la cambió a datos de Excel. Acá tenemos dos opciones, una podemos revisar los datos y cambiarlos si queremos, acá yo veo que todo está bien, entonces si le damos en insertar datos, ya esto nos lo va a meter como una tabla de datos de Excel. Ahí ya está el resultado. Y esto es extremadamente poderoso para esos casos en que por X o Y motivo nos mandan una foto de una tabla con valores o hay un documento y nos toca pasarlo. Para no tener que hacerlo manualmente, ya saben, convierten esa imagen a valores de Excel y se ahorran un montón de tiempo. Esta sexta función nueva que va a cambiar tu vida, me la piden un montón. Normalmente lo que uno antes hacía, si quería un valor o una serie de valores, pasarlos a columnas o filas, jugaba con una función que se llama transponer y con eso uno le iba dando. Pero en este caso, Excel separó esas dos funciones en una que se llama en columna y otra que se llama en fila. Veamos la primera. En columna lo que hace es convertir un set de datos seleccionado, los pasa todos a columnas. Veamos cómo lo convierte y vean, acá no lo paso a columnas. A veces es necesario tener las cosas así para poder sacar resúmenes y cosas o temas sumarizadores. Me parece una función súper interesante que puede servir un montón. Y lo mismo, si queremos pasar algo que está en columnas a filas, le damos en filas, en fila. Entonces digamos que esto está en columnas, ahora lo pasamos en fila y esto me lo va a regar de ahí hasta la derecha todo. Hay muchísimos casos en los cuales esto podía servir y anteriormente, como les mencioné, se utilizaba transponer, pero acá lo que han hecho es ese transponer que se utilizaba para todo,
pues más bien dividirlo en columnas y en filas para que sea muchísimo más práctico y más fácil de utilizar. La séptima función que va a cambiar tu vida viene de dos formas. Una se llama tomar y la otra se llama excluir. Y en palabras súper sencillas lo que nos permite es la primera, tomar nos deja agarrar partes específicas de una matriz de datos como nosotros queramos, y excluir nos permite excluir partes específicas. Veámoslo con un ejemplo. Veamos primero tomar. Lo que les decía, acá si seleccionamos una matriz de datos, nosotros le podemos decir, oye, quiero que me traigas esta parte específica de la matriz, en este caso en una cantidad de filas. Nosotros podríamos decirle que nos traiga la fila -1, que sería el último resultado. Veamos cómo queda. Nos trae la fila completa, que sería la fila final, o la fila 1, que sería el encabezado. Esta está interesante, podría servir de pronto para ver encabezados, el final o el inicio de un reporte. Puede ser bastante útil, la verdad hasta ahora no la he tenido que utilizar, pero creo que podría ser bastante interesante tenerla en mente. Y la otra se llama excluir, que esta sí me gustó un montón porque lo que nos hace es permitir excluir partes de un set de datos específico. Entonces selecciono la matriz. Algo que nosotros quisiéramos excluir serían los encabezados, por ejemplo las columnas. Entonces yo digo, oye, quiero que me excluyas la primera parte. Enter y vean, ahí me trajo la matriz de datos completa sin el encabezado. O lo que podríamos hacer es decirle, oye, no quiero que me venga con los resultados finales, le digo que me excluya la última fila, que es la -1, y vean, me trajo las columnas, los encabezados y los siguientes dos resultados. Son dos funciones bastante útiles. Yo creo que sobre todo en los momentos en que tenemos un reporte de Excel y queremos excluir algunas partes, queremos excluir un encabezado, o queremos excluir un pie de página, entonces sirve un montón para hacer temas de limpieza. Así que ahí la tienen, esta es una de las nuevas y creo que es bastante útil cuando comencemos a ir encontrando poco a poco casos para esta. Esta octava y última función que va a cambiar sus vidas se llama expandir y soluciona la pregunta que normalmente me hacían, oye, si tengo un set de datos que va creciendo, por ejemplo este de ventas de ciudades, y quiero que se vayan poniendo automáticamente en otra tabla, ¿cómo lo puedo ir haciendo? Súper sencillo. Ahora, acá hay que hacer un pequeño paréntesis y es para que esta función funcione, hay que poner la redundancia de manera óptima, el rango de datos que va creciendo tenemos que convertirlo a una tabla de Excel. Digamos que esta va a ser mi tabla que va a ir recibiendo poco a poco esa información de las ventas de las ciudades. Para convertirlo la seleccioné, hundí control T, que me abre este menú de crear tabla y lo voy a dar a aceptar. Las tablas de Excel tienen un montón de propiedades muy interesantes, desde que son súper fáciles de formatear y de por bonitas, hasta que el rango que las conforma se va expandiendo de manera automática mediante va recibiendo información. ¿Cómo funciona eso? Bueno, acá voy a copiar una información que tengo y vean, ahí se me está expandiendo la tabla, ahí se me expande poco a poco. Ese rango que la conforma se va ampliando de manera automática y todo va quedando dentro de un nombre de una variable que en este caso se llama tabla 1 o la tabla que creamos. Si nosotros utilizamos la función expandir, en este caso, para irnos trayendo poco a poco esos valores mediante vayan siendo insertados, seleccionamos primero la matriz que lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos? Queremos esto de acá. ¿Cuántas ciudades tenemos? En este caso tenemos 6 ciudades o 6 filas. Columnas no tenemos que seleccionarle y el pad width o ese último es qué número queremos que se coloque o qué valor queremos que se coloque cuando no hayan valores. Acá podemos colocar que sea 0 mientras tanto. Listo. Voy a darle enter y vean. Ahí ya me trajo los valores de las primeras 3 ciudades de Pereira, Armenia y Manizales porque son los que tengo. Pero si yo me traigo otros valores y alimento esa tabla con ellos, se me los va a traer automáticamente abajo. ¿Sí vieron? Me traje Bogotá, Barranquilla y Cali. La tabla se me expandió su rango automáticamente. Lo podemos notar porque le aplicó ese estilo especial de color azulcito. Y como eso se hizo de manera automática, pues acá se me trae automáticamente todos los valores. Esa función es bastante útil si nosotros queremos sumarizar o si de pronto queremos tener una tabla espejo que vaya recogiendo valores para hacer algunos cálculos. Bastante interesante esta nueva función y espero que les sirva un montón. Así de fácil aprendiste a dominar estas 8 nuevas funciones de Excel que cambiarán tu vida. Recuerda, acá en mi perfil vas a encontrar en la descripción un botón de descarga gratuita del Excel que vimos durante todo el video, con la implementación de las funciones para que veas cómo funciona todo. No siendo más, soy yo el consultor y te doy las gracias por tu atención.